A ver, Alemania, que era el imperio prusiano. Muy bien. Hasta ahí estoy bien. Después, Austro-Húngaro. ¿qué es Marcos? Italia. No, Italia no estaba en este campo. Austro-Húngaro. Eso, el imperio austrohúngaro. ¿Y qué imperio más? Otomano. Eso, sí, triple alianza, triple entente. Francia, Después, Reino Unido y Rusia. ya, Francia, Serbia, Rusia e Inglaterra. ¿Ya? ¿Ok? Ahí, bueno. ¿Cuántos tipos de fases tuvo esta esta Primera Guerra Mundial? A ver. ¿Cuántos tipos de fases tuvo esta Primera Guerra Mundial? ¿Cómo es? A ver. Dos. ¿Ya? ¿Cuáles fueron? La guerra de movimientos. La guerra Muy bien, la guerra de trincheras. movimientos, ¿sí? La guerra de posiciones. Eso, la guerra de trincheras, ¿no ven? Entonces, ahí vamos a tener nosotros estas dos fases, ¿ya? Muy bien. Ok. Ya. ¿Qué países se encontraban en inicio en el frente occidental? Rusia y Francia. Es el frente oriental. Rusia y Austria, Hungría. Muy bien. Eso. ¿Cuál fue la detonante de la Primera Guerra Mundial? El asesinato del heredero del trono austrohúngaro. Eso, ¿cómo se llamaba este? Francisco Fernando. Francisco Fernández. ¿Qué fecha lo asesinaron? ...18 de junio de 1914. ¿Quién lo asesinó? ¿Quién lo asesinó? ¿Un grupo? Denominado Mano Negra, ¿sí? ¿Y de dónde era ese grupo de Mano Negra? A ver, acuérdense. ¿De dónde era ese grupo Mano Negra? Del austrohúngaro. No, de Serbia, ¿sí? De Serbia era ese grupo Mano Negra, muy bien. Ok, muchachos, ya hemos recordado, hemos visto quiénes con quiénes peleaban. Nos habíamos quedado en las trincheras, ¿no? En la pelea que se había visto con los gases, las ametralladoras y todo eso. Y vamos a continuar, ya las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Muy bien. A ver, espérenme un rato, vamos a listar esto. Vamos a... Eso. Muy bien, consecuencias de la Primera Guerra Mundial, ¿ya?
Bueno, esta pérdida provocó que Europa cediera su puesto hegemónico en el mundo a los Estados Unidos, ¿ya? Porque Estados Unidos fue el que intervino al final de la guerra reemplazando a Rusia, ¿ya? Los países poco a poco se debilitaron y generaron enormes pérdidas, ¿no? Causadas por muchos gastos que se hicieron en las armas, ¿sí? Además de la destrucción de las ciudades, ¿no? Que todo se genera a partir de estos bombardeos, ¿sí? Etcétera. O sea, una crisis totalmente desarrollada a partir del aspecto económico, ¿ya? Después vamos a ver las consecuencias políticas. Hablamos del Imperio Ruso y el Imperio Alemán que van a sufrir grandes pérdidas de territorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque los rusos van a perder los siguientes territorios: Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, y Alemania va a perder la mitad de su territorio que fue convertido en Polonia, ¿ya? Hay que acordarse de este nombrecito, Polonia, ya, del nombre de esta ciudad, porque justamente esta es la que va a ser detonante en la Segunda Guerra Mundial. Los pueblos eslavos del sur, los serbios, los croatas y los eslovenos, se agruparon en el nuevo reino de Yugoslavia, ya creando eso. Va a desaparecer la monarquía austrohúngara y en su lugar aparecieron las repúblicas de Austria, Hungría y Checoslovaquia, ya. Van a desaparecer las dinastías seculares, Habsburgo, Hohenzollern, Romanov y los sultanes turcos, que fueron reemplazados por repúblicas. El imperio turco se va a desintegrar y queda reducido a la meseta de Anatolia, ¿sí? Con una pequeña parte en Europa. Entonces, como pueden ver, estas consecuencias políticas fueron mucho más devastadoras que las consecuencias económicas, porque acá es donde se perdieron territorios. Entre las consecuencias sociales vamos a tener que hubo más de 10 millones de soldados muertos, 13 millones de civiles muertos y un número indeterminado de heridos. Las familias se desintegraron porque hubieron padres fallecidos, hijos fallecidos, ¿sí? Por eso quedaron miles de niños huérfanos, se generó pobreza y se generó hambre en esta época de la guerra, ¿ya? Y bueno, ¿cuándo vamos a ir nosotros definiendo finalmente la culminación de la guerra? ¿Ya? Va a empezar el 6 de abril de 1917, cuando Estados Unidos declara la guerra a Alemania, ¿ya? Y en el año 1918, se dejaría notar los efectos de la entrada de Estados Unidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a establecer su propio ejército, ¿ya? Sus propias armas. Y Alemania se encontraba un poco aislada porque se había ido a Austria-Hungría de la guerra, ¿sí? El Imperio Otomano ya no existía, ¿ya? Entonces, como que de repente los otros países se habían deslindado totalmente de la guerra, donde quedaba solamente Alemania peleando por territorios. Por eso que Alemania pierde parte de los territorios. Entonces, al poco tiempo, los alemanes se vieron obligados a solicitar un armisticio a través del príncipe Maximiliano de Baden, un liberal nombrado jefe de gobierno en el Kaiser, ya, por el Kaiser Guillermo II. Este príncipe notificó la rendición al presidente de los Estados Unidos en ese tiempo, Woodrow Wilson, ofreciéndole aceptar términos para evitar un mayor derramamiento de sangre. El gobierno alemán solicita la conclusión inmediata de un armisticio general en tierra, agua y aire. ¿Qué significa armisticio? A ver, quiero saber su vocabulario militar. A ver, armisticio. ¿Cómo es? Armisticio. Sí, armisticio. ¿Qué dice Jonathan? Una solución. Armisticio, ¿qué significa? A ver. El otro Jonathan, a ver, Jonathan Quispe. Nadie, ¿cómo no van a saber qué es armisticio? A ver. Armisticio es la rendición, ¿ya? La rendición de un determinado país en una guerra, de un grupo de soldados en una batalla, ¿sí? Dependiendo mucho de eso, ¿ok? Armisticio es la rendición, o sea, ¿qué pedía los alemanes?
solicitaban la rendición, ¿sí? O sea, se rendían, eso que decía, que ellos solicitaban que se acepte su rendición, ¿ya? Entonces, la Primera Guerra Mundial va a concluir con el famoso Tratado de Versalles. ¿Dónde queda Versalles? Ya habíamos hablado de Versalles también cuando hemos hablado de la Revolución Francesa. A ver, ¿dónde queda Versalles? ¿Cómo es? ¿Dónde queda Versalles? ¿En Francia? Eso, en Francia. Ya no se olviden, ¿sí? De este nombrecito Versalles que queda en Francia, ¿ya? Entonces, en el año 1919, los países de la Triple Entente firmaron en Francia diversos tratados donde se acordaron las condiciones de paz. El más famoso fue el tratado con Alemania, es el Tratado de Versalles, ¿ya? ¿Y qué decía este tratado? Decía que la potencia derrotada, que en este caso es Alemania, tendría que pagar económicamente, ¿ya?, todo lo relacionado a los conflictos establecidos como delito de guerra, ¿ya? Por ejemplo, se haría responsable del pago de las pérdidas, de los daños resultados en el conflicto. Las propiedades alemanas en el extranjero fueron abandonadas, ¿sí? La marina mercante entregada y se exigió al país hiciera periódicas entregas de carbón, ¿ya? Las colonias alemanas fueron repartidas y el ejército alemán reducido a la mínima expresión. Entonces, ¿por qué Alemania va a quedar como país deudor? Porque vamos a ir recordando lo que habíamos visto la anterior semana. Aquí está el Imperio Alemán o Imperio Prusiano, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. En el pasar de la guerra, el Imperio Otomano ya no existe, Austria-Hungría se desintegra, ¿sí? En Austria, en Hungría y en Checoslovaquia, y solo queda el Imperio Alemán queriendo pelear con todos estos países. Aquí tenemos, por ejemplo, a ver, si tú dejaras al Imperio Alemán, acá tenemos a Rusia, que va a ser reemplazada por Estados Unidos en 1917, Rumania, ¿sí?, Serbia, Italia, Francia, Holanda y Portugal, ¿ya? Entonces, estos países van a ir siguiendo peleando, eso se va a hacer más fuerte estos países. Acá olvídate de Rusia, porque Rusia se sale ya de la guerra en 1917, ¿ya? Y va a quedar solamente Francia, Portugal, Italia, ¿sí?, Albania también tenemos acá, Serbia, Holanda, parte de Irlanda y se va a complementar con Estados Unidos, ¿ya? Entonces, por esa misma razón, este país va a quedar totalmente solo. Como es el único país que pide el armisticio, o sea, que acepten la rendición, porque ya estaba sintiéndose débil, entonces va a ser el único país que pague las deudas de la guerra, ¿ya? Entonces la pregunta es, así de lógica, a ver, ¿creen ustedes que Alemania pagó las deudas de la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo es? No, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó? ¿Por qué Alemania no pagó su deuda? Vamos a saber cuánto era su deuda, cuánto equivalía en moneda alemana, ¿sí? O en dólares también, si queremos traducirlo, ¿ya? Ya expresando el monto total en el cual ésta tenía que pagar, ¿ya? Ahora bien, vamos a tener nosotros en cuenta de que la Primera Guerra Mundial, ¿ya?, es un conflicto denominado con otro nombre la Gran Guerra, ¿ya? Si alguien le dice, uy, ¿de qué año a qué año fue la Gran Guerra? Y vos, uy, no sé, ¿acaso había Gran Guerra? Claro, es que estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? ¿Sí? Donde se establecían principalmente las peleas por los Balcanes, los territorios de los Balcanes, ¿ya? Pero en algún momento vamos nosotros a determinar este proceso. Ahora bien, entre lo que era la Primera Guerra Mundial, hubo uno de los países que se retiraron de esta en el año de 1917. Y ya les dije hace rato cuál era. A ver, ¿cuál es? 1917. ¿Qué país se retira? Rusia.
Eso. ¿Ustedes saben por qué Rusia se retira el año 1917? ¿Cómo es? A ver. Nadie sabe. ¿Qué pasó? A ver, conocimientos de historia. ¿Qué pasó? A ver. Pasó una revolución. ¿Esa revolución dónde sería si se retiró este país de Rusia? ¿Revolución? Revolución Rusa. Eso, muy bien. La Revolución Rusa, ¿sí? En el año de 1917, ¿ya? Antes de terminar la Primera Guerra Mundial, porque esta termina en el año 1918, pero es parte de la historia universal también la Revolución Rusa, ¿ya? Acá tenemos la Revolución Rusa del año 1917, ¿ok? A ver, vamos a tomar en cuenta, ¿ya?, que esta revolución desencadenada en ese año en la Rusia zarista, se llamó zarista por el zar, ¿ya?, Nicolás II, ¿ya? Este fue uno de los principales hitos en la época contemporánea. ¿Cuándo empezó este régimen zarista? ¿Ya? Vamos a ver el año 1905 como antecedente. Kevin, ¿puedes leerlo, el segundo párrafo? Sí. En 1905 se comenzó a cuestionar el régimen zarista por parte de los obreros y campesinos que buscaban una solución ante sus problemas sociales y económicos. Eso, pasó lo mismo que pasó en Francia. No sé si los que se recuerdan y estuvieron conmigo en la Revolución Francesa avanzando, vimos que había mucha diferencia de clases, ¿no? Y ahí recordamos en la Revolución 3 tipos de clases, el triestamental, hablábamos de la nobleza, el clero y el tercer estado. Pero en el caso de Rusia, se establecía al zar como parte primordial de gobierno y al pueblo que trabajaba para sin el respeto correspondiente de lo que les pertenecía o les correspondía como trabajadores. Trabajaban y eran explotados. Y claro, había otra clase que era mucho más acomodada, que era como una clase alta, privilegiada, que despreciaba a estos. Entonces, en 1917 va a llegar a su fin este régimen y se va a crear el Estado soviético. Y eso lo vamos a ver a continuación, ¿ya? A principios del siglo XX, el imperio ruso estaba regido por el zar Nicolás II. ¿Ya? A principios del siglo XX, mira, 1905, ¿ya? La sociedad rusa era principalmente agraria. Las condiciones de vida de los campesinos eran muy precarias. ¿Qué quiere decir principalmente agraria? A ver, ¿quién me dice? A ver. ¿Dónde están mis ayudantes ahí? A ver, Diego, ¿qué quiere decir agrario? A los cultivos. Eso, que trabajaban en la tierra, no eran agricultores, ¿ya? Entonces, como que la industria llegaba en un proceso muy lento y solo algunas industrias se desarrollaron principalmente en la ciudad de San Petersburgo. San Petersburgo es la capital de... ¿Qué estamos estudiando? A ver. Rusia. Rusia, muy bien. San Petersburgo es la capital de Rusia. Ok, la sociedad rusa a principios del siglo XX, ¿ya? Tenemos a la nobleza y la burguesía urbana con el 2.5%. El proletariado urbano, los trabajadores de la ciudad, 10%. Los campesinos acomodados, dueños de tierras, 18%. Los pequeños propietarios rurales, dueños de, como decimos nosotros, de ganado, ¿sí? Algunos que explotaban la tierra también con cosechas, 28.5%. Y el sector de proletariado rural completo en 41%. O sea que esto era el sector que en realidad se tendría que, como decimos nosotros, sublevar frente a esta nobleza y burguesía urbana, ¿sí? ¿Ya? Que establecía un mal manejo de la economía en ese país.
Entonces, la situación política en Rusia hasta finales del siglo XIX. Durante la década de 1870 comienza a llegar las ideas marxistas a Rusia, ¿sí? En cívica estamos avanzando la parte de Marx, que nos habla acerca del cooperativismo, del historicismo, ¿ya? Del socialismo o científico y todo eso lo que habla Marx, ¿ya? Relacionado a eso. Entonces, en el año de 1898 se va a crear el Partido Socialdemócrata Ruso, ¿ya? Aquí es como sus siglas, ¿sí? PSDR, ¿ya? A comienzos del siglo XX el partido se va a dividir en bolcheviques y mencheviques. Bolcheviques van a ser la mayoría, ¿sí? La mayoría van a ser un partido de socialista extremo y muy selectivo, ¿ya? Y los mencheviques va a ser la minoría, ¿ya? Y van a ser los socialistas moderados. A ver, si ustedes utilizan su lógica, acá tenemos nosotros, a la nobleza nada que ver, les cuento, porque la nobleza no ingresa dentro de un sistema político porque ya ellos dominan todo el territorio. El proletariado urbano, que es parte primordial de un trabajo citadino, que tampoco ingresa acá. Empezamos a ver desde los campesinos, los pequeños propietarios y la proletaría rural. Cuando hablamos de los campesinos acomodados, que van a ser dueños de tierras, y los pequeños propietarios rurales explotadores de la agricultura, ahí tenemos una minoría. Cuando hablamos de la proletariada rural, tenemos una mayoría. Y entonces, acá nos indica la teoría los bolcheviques y los mencheviques. Los bolcheviques eran la mayoría y los mencheviques la minoría. Esto es en idioma ruso, ¿ya? Ok. Si hacemos una lógica, ¿quién pertenecería a los bolcheviques y quién a los mencheviques? A ver. El proletario rural estaría en los bolcheviques. Eso, a ver otra vez, Gabriel. El proletario rural estaría en los bolcheviques porque eran la clase baja. Ya, muy bien. Y además era la gran mayoría, ¿no ve? Sí. ¿Y los mencheviques? Sería lo que son los campesinos acomodados, pues. ¿Y qué más? Y los pequeños propietarios rurales. Eso, muy bien. Entonces, de acá tú tomarías, ¿no? ¿Ya? Entonces, la proletariada rural serían, en realidad, el partido de la mayoría, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ahí se va a ir estableciendo este proceso, ¿ya? Entonces, vamos a empezar con la revolución de 1905 y vamos a acabar con la revolución de 1917. Porque aquí ya se estaba estableciendo una diferencia social, ¿ya? Entonces, porque Rusia ya se encontraba en una crisis social y económica, no se reconocía ningún poder político a no ser que sea del zar, ¿ya? Y la condición de la vida de los campesinos, de los obreros, era una condición demasiado deprimente en ese momento. Entonces había una crisis económica tremenda. Aquí solamente se favorecería en algún momento desde la perspectiva de solamente tomar en cuenta a las familias acomodadas. ¿Y desde cuándo empieza esta crisis económica? Por la pérdida de la guerra entre Rusia y Japón, ¿no? Entonces, donde Japón gana la guerra y Rusia empieza a entrar en decadencia económica. Eso fue en el año 1904. En enero de 1905 se va a desarrollar un movimiento revolucionario contra el régimen zarista y las desigualdades sociales que se planteaba, al igual que en Francia. Entonces, esta revolución tuvo lugar en la ciudad de San Petersburgo, capital del Imperio Ruso, ¿ya? Ahí es donde nosotros vamos a entablar. Todas las revoluciones ustedes van a tomar en cuenta lugares importantes, ¿ya? ¿Sí? Dentro del proceso, ¿ya? En Francia se hace la revolución en París, ¿sí? Y si tú vas aquí a los hispanoamericanos, aquí, por ejemplo, la revolución primordial se encontró en Venezuela para empezar, en el año 1910, cuando se logra su independencia, ¿ya? Entonces, estableciendo eso, ¿ok? Entonces, todo este proceso va a establecer como que de repente ya empieza a haber como una mecha que va a empezar a encenderse y a explotar en 1917 con sacar del poder al zar, ¿ya? Cuando hablamos del zarismo nos referimos al zar, que es el que maneja el gobierno de Rusia, ¿ya?
Entonces, ¿qué va a pasar en el 1905? Se van a crear los soviets o consejos de obreros y campesinos, ¿sí? ¿Ya? Pertenecientes primordialmente a esta fase, ¿sí? Todo esto, ¿ya? Y la parte de arriba va a estar establecida con la Duma, ¿ya? ¿Ok? La Duma es la Asamblea Legislativa de Representantes de los distintos grupos políticos generados a partir de lo que vendrían a ser las clases altas, ¿ya? Entonces, esta revolución va a establecerse hasta febrero de 1917, cuando va a estallar primordialmente, en cierto sentido, en contra del zarismo. Obviamente, Rusia participa en la Primera Guerra Mundial, empieza el año 1914 y se va a retirar el año 1917, ¿ya? Una vez que participa en la Primera Guerra Mundial, como los obreros se van levantando, entonces todos los militares tienen que ir a la defensa para defender a su soberano. Entonces se establece una contraofensiva por parte del pueblo. Entonces, ¿qué pasa? El rey, ¿qué hace? Primero va a subir los precios. Eso es lo que en realidad va a determinar una diferencia entre lo que vendría a ser ese entorno económico de las clases altas a las clases bajas, ¿ya? Por ejemplo, en 1913, que todavía estaba más o menos la economía en Rusia, tú podías comprar 2 sacos de harina a un precio estable. A ese mismo precio, en 1917, podías comprar 1/3 de saco de harina, ni siquiera ni la mitad ni la cuarta parte de lo que se compraba, sino más reducido. Si podías comprar 5 sacos de patatas, y hasta 1917 lo único que podías comprar era 3/4 sacos de patatas. 20 kilos de carne, en 1917 4 kilos de carne. Entonces, el poder adquisitivo va subiendo mucho más de los productos, ¿no? Eso pasa en todos los gobiernos, muchachos. Lo que pasa es que, ¿dónde más puedes tú tocar la sensibilidad de la población? ¿Dónde más toca la sensibilidad de la población? No es tanto en la diferencia de clases sociales. ¿Dónde más se toca una sensibilidad más profunda de la población? A ver, cuéntenme, a ver, dígame. En la subida de precios. Eso. ¿En la economía o no? ¿Sí, lo ven? Eso. Por ejemplo, yo te voy a poner ahí un ejemplo muy sencillo, ¿ya? Y eso es lo que estábamos hablando un poco esta tarde también con los chicos. ¿Tú te acuerdas cuando nos han subvencionado el pago de la luz, verdad? Por 3 meses, el 2019. ¿Sí? La gente estaba totalmente conforme con esa ayuda, ¿ya? Pero ¿qué pasó en septiembre de 2019 cuando salieron las primeras facturas? Después de que te han ido dando gratis por un momento determinado por la crisis económica que estábamos pasando, la empresa empezó a subir demasiado la luz y la gente se empezó a sentir ofendida con eso, ¿ya? Porque lógicamente la economía es lo que maneja la población, ¿verdad? O sea, si no hay economía estable en un determinado país, el país se empieza a sublevar. Pasó en Rusia, pasó en Francia, pasó en Estados Unidos. Cuando hemos visto también la revolución de los norteamericanos, hemos ido viendo cómo estos se sublevaron a los ingleses por el mismo hecho de que salió el Stamp Act, que significa el pago por sellos, y significaba también la subida de impuestos porque, ¿qué se llama? Inglaterra había perdido con Francia en la Guerra de los 7 años. Entonces pasaba eso. Y pasaba con los rusos porque perdieron la guerra con los japoneses y establecieron lógicamente un precio muy alto dentro de sus productos para poder subir su economía, ¿sí? Entonces aquí es donde te patea, joven. De repente la economía es la que más hace que el pueblo despierte, ¿no? Sobre la necesidad de poder luchar sobre ese sentido. Entonces la subida de precios es un elemento fundamental para la rebelión o la revolución de cualquier estado. ¿Ya? Entonces, el gobierno provisional de LUF, eso es como se llama, de febrero a julio de 1917. Acá vamos a tener la clase obrera apoyada por el ejército que logra abolir el régimen zarista.
logra sacar del poder a Nicolás II y se crea un poder dual entre el Duma y los soviets, que es este de acá, ¿sí? Entre los soviets, que es la clase baja, y los Duma, que es la clase media, ¿sí? Se va a crear un poder dual como una equidad, una situación equitativa, ¿ya? Ok, después de eso va a entrar el gobierno provisional de Kerensky de julio a octubre de 1917. No te olvides, de febrero a julio de 1917, el gobierno provisional de Lvov, ¿sí? De julio a octubre de 1917, el gobierno provisional de Kerensky, ¿ya? Entonces, acá los mencheviques llegan al poder liderados por Kerensky, ¿ya? Recordaremos quién eran los mencheviques, volvemos para atrás para que no se nos olvide, ¿ya? Los mencheviques eran la clase social, digamos, media, podríamos decir, no la clase social baja, porque aquí están los bolcheviques como la clase social más baja. Los mencheviques eran una clase social media que habíamos visto que eran los campesinos acomodados y los pequeños propietarios, ¿sí? Entonces acá tú vas a tener a los mencheviques que llegan al poder liderados por Kerensky, ¿ya? Y luego se va a producir una crisis militar de mencheviques y los obreros liderados por Trotsky, que son de los bolcheviques. Recordemos a los bolcheviques como la clase baja, ¿sí? ¿Ok? Entonces, en la Revolución de Octubre de 1917, los bolcheviques llegan al poder y estos van a estar liderados por Vladimir Lenin, ¿ya? Y en 1918 se va a firmar el Tratado de Paz con Alemania, que va a ser el Tratado Brest-Litovsk, ¿ya? Esto va a ser después de cuando ya está culminando la Primera Guerra Mundial, se va a firmar este Tratado de Paz para que Rusia no tenga problemas con Alemania, ya que Rusia se salió de la guerra, y para que Alemania no lo tome como un país traidor, ¿me entienden? Entonces se va a firmar este tratado de paz, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo estaba formado ahora el Estado soviético entre 1917 y 1923? Bueno, vamos a tener un nuevo gobierno que descarta la colaboración con otros partidos porque va a plantear un único partido, ¿sí? Entonces, ¿quién va a establecer esto? Lenin, ¿ya? Que va a ser jefe de Estado desde 1917 hasta su muerte en 1924, ¿ya? Se va a desarrollar una intensa represión en contra de los adversarios que creó la TK, que es la policía secreta, que estaba establecida lógicamente por el zar Nicolás II. Va a formarse el primer Estado comunista en el mundo, en el comunismo único, que va a ser el único partido, va a ser el Partido Comunista. Este es su, ¿qué se llama? Como su logotipo. ¿Saben qué significa este logotipo? A ver. ¿Qué me dice? A ver. ¿Cómo es? Conocen este instrumento, ¿verdad? La Unión Soviética. Ya, pero ¿qué instrumento es este que estoy señalando? A ver. Alguien te va a decir, es la segadora. Ya, puede ser. ¿Qué otro nombre tiene? Jóvenes, cultura general, ya pues. La hoz con Z. ¿Y esto es él? ¿Qué figura es esta? Oh, ya pues. El martillo, la hoz y el martillo. Esto no es ninguna letra, jóvenes. Ya cuidado, piensen que es una letra. No, son dos símbolos de trabajo. El símbolo del agro, del que trabaja en la tierra y corta el grano con esta herramienta, y el que trabaja como obrero, ¿ya? Y utiliza el martillo como fuente de trabajo. Ya por eso, este va a ser el Partido Comunista, así es su logotipo, podríamos decir, ¿ya? Relacionado principalmente como partido único en Rusia. Luego se van a suprimir periódicos de la oposición y se nacionalizaron las industrias porque todo se vuelve proteccionista, vale decir, desde la perspectiva de la economía, todo es para Rusia,
sus productos rusos, todo tiene que ser consumido por los rusos, no se puede recibir nada de otro país, todo tiene que ser consumido interiormente y puede ser exportado a otros países, sí, pero nada recibido de otros países. Entonces ahí hablamos de un control proteccionista total, ¿ya? Ok, vamos a ver en sentido de conocimiento qué entendemos por comunismo, ¿ya? Muy bien, ¿ya? A ver, ¿qué entendemos por comunismo? Quiero que me digan. ¿Cómo es? Pues si no responden, quiere decir que ustedes no tienen expresión oral. A ver, quiero saber qué entendemos por comunismo. A ver. ¿Cómo es? A ver. La igualdad. Eso es socialismo. ¿Qué será comunismo? ¿Ya? Sería solo un conjunto de personas, pero así escogidas, algo así. No tanto así. Cuando hablamos de comunismo, hablamos principalmente de que existe una doctrina, un modelo a seguir desde el entorno económico, político, social, pero este no va a tener nada que ver con la propiedad privada, ¿sí? Obviamente, como decía su compañero, puede haber una igualdad, pero no va a ser este tipo de igualdad en la que se va a establecer que todos van a trabajar en lo mismo, ¿no? O todos van a ganar lo mismo. No, una igualdad en el entorno de trato, ¿ya? Porque no va a haber diferencia de clases, ¿ya? Además, que lo que se produce o los medios de producción siempre se van a fundamentar en el trabajo de mano de obra, ¿ya? Todos tenemos que trabajar para que eso surja, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque si no trabajamos todos, entonces las riquezas no podrían ser distribuidas igual entre todos. Es como cualquier otro orden político, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver en el comunismo? Esto lo pueden apuntar si gustan, para que no perdamos el hilo del concepto, ¿ya? ¿Ok? Entonces vamos a entrar acá y vamos viendo, ¿ya? Cuando hablamos de comunismo, primeramente, hablamos de la institución pública, no privada, ¿ya? El enriquecimiento tiene que ser para la comunidad y todo tiene que trabajar para la comunidad, ¿ya? Entonces, una doctrina económica, política y social, ¿ya? Económica, política y social. Sin diferencia de clases. O sea, no clases sin diferencia, no clases, no desde el aspecto económico, sino desde el aspecto de trato. Todos se deben tratar por igual, ¿ya? ¿Ok? Luego vamos a considerar nosotros también que el trabajo siempre debe ser con la mano de obra del pueblo para que lo ganado se reparta entre el pueblo. ¿Ya? Pueblo. Muy bien. Ok, entonces eso vamos a tomar en cuenta. ¿Ya? Entonces el comunismo es un modelo, por si acaso. ¿Ya? Cuidado, va a decir, bueno, algunos te van a decir es una ideología. ¿Sí? Es una ideología política el comunismo. ¿Ya? Pero en el caso de Rusia, se tomaba como modelo político, ¿ya? Entonces no se tomaba como ideología. ¿Qué es una ideología? Una ideología es un
como lo que tú esperas que se cumpla, pero muy pocas veces se cumple porque es algo ideológico, algo que está en la mente del sujeto. Mientras un modelo es algo que sí se sigue, que se va a regir. Por ejemplo, tú podrías tener una ideología comunista, ¿verdad o no? ¿Cuál sería tu ideología comunista desde la perspectiva de boliviano que eres? ¿Sí? Vas a trabajar, te vas a esforzar y todo lo que tú trabajes se va a repartir entre tu familia, entre tu esposa, tus hijos. Vas a ser comunista ese momento, ¿ya? Esa es tu ideología. Entonces, ahora, una ideología mucho más comunista extrema. No solo tú vas a trabajar, sino también tu esposa o tu esposo van a trabajar, ¿ya? Porque aquí hay chicas también en la clase. Entonces, ambos van a juntar la plata y esa plata la van a repartir en los gastos equitativos para la casa. Y lo que sobre lo van a guardar o van a reservar para futuros gastos. Eso también es un comunismo que se da en la casa, ¿sí? Entonces, cualquiera de esos dos aspectos va a sintetizar como una ideología, porque no todos siguen ese modelo, ¿me entiendes? Porque puede ser que en una familia el hombre nomás trabaje, aporte y la mujer no, ¿sí? O puede ser que en una familia solo la mujer aporte y el hombre no. Entonces, ahí ya este comunismo va en una situación un poco más de falla, ¿ya? Pero entonces vamos a notar nosotros que el comunismo que planteaba Rusia establecía que todos tenían que trabajar para aportar todos y ese dinero se pueda repartir entre la comunidad y así la comunidad pueda surgir y no solamente enriquecer a unos cuantos, sino que todos reciban parte del ingreso económico que se establece en este entorno, ¿sí? Entonces, vamos a tomar en cuenta eso como un ejemplo que este hombre utiliza por más de casi cerca de 2 décadas, utiliza como un modelo que le sirve bastante a este Lenin, ¿ya? Para poder establecer principalmente esta filosofía que él quería diseñar. Por eso es que duró tanto en el gobierno, inclusive hasta su muerte, porque justamente era un hombre que podía manejar el país de manera establecida y de manera comunista, ¿ya? Y después vamos a tomar en cuenta al reemplazante de Lenin, que va a ser Stalin, que obviamente va a manejar el comunismo de una manera mal entendida, ¿ya? Entonces, vamos a ver nosotros a este Lenin, que es Vladimir Ilich Lenin, ¿ya? Que va a nacer en el año 1870 y va a morir en el año 1924, ¿ya? Este va a ser un político, revolucionario, teórico, va a ser comunista ruso, líder del sector bolchevique del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, se va a convertir en el principal dirigente de la Revolución de Octubre de 1917 y en 1922 va a ser nombrado presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, convirtiéndose en el primer y máximo dirigente de la URSS. ¿Qué significa URSS, jóvenes? A ver, conocimientos. Unidad. Unión. Unión Unión. Socialista de República Soviética. Sí, eso. Otra vez, Diego. Diego, otra vez. Unión de República Socialista Soviética. Eso, muy bien. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, así como se va a bautizar Rusia después de 1917, ¿ya? Lenin es políticamente marxista, ¿ya? Sus contribuciones van a ir al pensamiento marxista que reciben el nombre de leninismo, ¿ya? El modelo de Lenin va a ser el modelo leninista, ¿ya? Ahora, jóvenes, hay que atender la teoría marxista, es importante porque eso nos sirve bastante para todo lo que es la parte de política, ¿ya? Y de historia también. Cuando hablamos de Karl Marx, hablamos de un modelo historicista, desde el punto de vista, ¿cómo se llama? Desde el punto de vista del materialismo histórico, desde el punto de vista del socialismo científico. ¿Tú sabías que Marx no le daba valor a aquella persona que no se esforzaba por lo que hace? Él decía que una persona que no lucha por sus sueños, por sus metas y no logra esas metas con tanto sacrificio y esfuerzo es un estorbo en realidad que no tiene sentido de existencia.
Él decía, Marx indicaba que todo aquel que tenga un sentido de existencia significa que se esfuerza por lo que está logrando y logra sus metas con esos propósitos de querer tener algo, de establecer un modelo de seguimiento y un modelo para las futuras generaciones. Entonces, cuando hablamos de Marx como el marxismo netamente histórico, nos vamos a referir a aquella persona que va a luchar por sus metas desde que es muy pequeño, estableciéndose metas bien claras en su vida. Tú te estás estableciendo ahorita una meta que va a ser militar o ser policía, pero esta meta, si tú no la tienes clara y no tienes un eje fijo, esta meta va a ser inútil que tú la quieras buscar, porque si tú no pones de tu esfuerzo, tú no pones de tu parte para poder ser miembro de eso, lo que tú quieres ser, no se va a lograr. Ahora, si tú logras establecerte como profesional dentro de esta área, pero no estás tomando una conciencia en el trabajo que tú realizas, también puede ser considerado como un estorbo dentro de una carrera en la que tú estás ejecutando. ¿Qué nos dice Marx? Puede haber infinidad de médicos, puede haber médicos de toda clase, pero pocos son los buenos médicos que en realidad ponen de su esfuerzo para poder lograr sus metas. Así como te digo a vos, puede haber muchos policías, puede haber muchos militares, y en realidad así lo hay. Pero son pocos los policías y militares que dejan llevar en alto el nombre en el cual ellos van a otorgar como autoridad. Entonces, por ese proceso es lo que seguía Lenin. Decía, todas las personas tienen que especializarse, profesionalizarse y surgir, ¿sí?, como un entorno demasiado solvente. ¿Ya? Entonces, desde esa perspectiva, ¿ok? Muy bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el leninismo? El leninismo es básicamente una extensión del marxismo, lo que les acabo de explicar, ¿ya? ¿Sí? El marxismo afirma que la clase obrera debe actuar contra la burguesía, ¿ya? ¿Ok? Y el capital para instaurar el socialismo. Y el leninismo dice cómo hacerlo, que es creando una asociación de los trabajadores más conscientes sobre la situación del proletariado, que sería un partido comunista el cual organiza la lucha. No solamente vamos a estar nosotros ¿cómo decimos? No solamente el que gobierna es el que tiene la razón dentro de un determinado país, sino también los obreros, los trabajadores que se esfuerzan por la economía de un país deben ser representados por sindicatos, por gremios, ¿ya? Y por asociaciones, como llama Lenin, ¿sí? Que van a defender a estos trabajadores de cualquier injusticia que se pueda determinar. Nosotros tenemos en nuestro contexto este tipo de grupos que defienden a otros con un fin positivo, ¿ya? Entonces, el leninismo mantiene que el imperialismo es el estado más alto del capitalismo y que el capitalismo solo puede ser vencido a través de los medios revolucionarios, ¿ya? Lenin creía en la destrucción del Estado capitalista a través de la revolución proletariada y en reemplazar ese Estado por la dictadura del proletariado. Vale decir, ¿qué es el capitalismo? A ver, dentro del entorno de nuestra teoría y nuestro conocimiento general, ¿qué entendemos por capitalismo? Para que podamos aclarar un poco el concepto, a ver. La economía. Ya tiene que ver con la economía nomás, ¿no ve? A ver, por ejemplo, Gabriel, si ahorita yo te ofrezco $10,000 porque seas mi chofer, ¿aceptarías o no? Sí, porque Y te diría que esos $10,000 te los voy a pagar por unos, yo qué sé, 5 años nomás. Después de los 5 años ya no te voy a poder pagar los $10,000 porque solamente 5 años puedo solventarte esos gastos, pero que no tienes que dedicarte a ninguna otra cosa más que solamente seas el chofer. estaría a los 5 años después, vería qué hacer, pues porque primero voy a solventar lo que es ganar más, pues puedo buscar otras opciones también. Pero tienes que tomar en cuenta que todavía no estás siendo profesional y no has podido ingresar a la universidad. Ah, no, pues así, entonces no. Pero yo te estoy ofreciendo 10,000 para que seas el chofer. No, pero siendo profesional voy a ganar más en el futuro. Pues. Eso. Pero si estás pensando en el presente y en los $10,000, significa que eres capitalista. Yeah, y no eres esa persona que va a luchar por una meta a futuro.
simplemente en el presente. ¿Ya? Ya. Por eso Estados Unidos surge temporalmente, porque en Estados Unidos está lleno de personas capitalistas que solamente les interesa la plata, como te digo. Por ejemplo, si a mí me interesaría pagarte $10,000 cada mes, no tienes que enfermarte, no hay feriados, no hay fines de semana, tienes que trabajar de lunes a lunes para mí porque yo te estoy pagando $10,000. Y estás totalmente cansado. Además te voy a decir que no solamente vas a trabajar de 8 horas conmigo, sino vas a trabajar más, porque si quieres ganar esa cantidad de plata, entonces merece que tú tengas que darme más espacio de tu tiempo. Eso no es tan justo, ¿por qué? Porque desde la perspectiva de Lenin, eso se llama explotación laboral. Y esa explotación laboral significa que la persona solo está viendo explotar al otro mientras el otro le dé beneficios en el sentido económico. ¿Sabes qué pasa en Estados Unidos? La gente trabaja, ponte, 8 meses al año, corrido, ¿ya? Pero no tiene que enfermarse, no tiene que faltar al trabajo, porque si falta un día al trabajo, pierde ese trabajo. Entonces, 8 meses corrido, de lunes a lunes trabaja ya la gente y 4 meses descansa. Pero esos otros 8 meses que tiene que trabajar esta persona, obviamente va a tener que trabajar más de las 8 horas que le corresponde trabajar por ganarse el dinero que tiene que ganarse. Entonces, la gente no está pensando en el aspecto personal, individual, está pensando en el aspecto de ganancia, explotar al otro para generar mayor ingreso. ¿Ya? Entonces, Lenin estaba en contra de eso. Y decía, estos trabajadores que se les va a explotar alguna vez, tienen que tener a alguien que los defienda, y por eso hablaba de estos famosos asociaciones, de estos famosos gremios, quienes apoyaban a estos trabajadores que eran explotados más de las 8 horas laborales de trabajo. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, en el año 1921 se va a formar lo que vendría a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Ya? ¿Ok? Este es a partir del partido bolchevique. Desde 1921 se pasó a llamar Partido Comunista de la Unión Soviética. Este va a ser un poder legitimado, va a estar establecido principalmente por el Congreso de los Soviets, y los bolcheviques establecen una república federal. En 1922 se va a crear esta república y va a estar formada por las repúblicas soviéticas y autónomas, ¿ya? Sin depender de ninguno. Esta es la República Socialista Soviética, ¿ya? Alguna vez es la Unión Soviética, le van a decir. ¿Y cuándo va a recuperar su nombre otra vez llamado Rusia? Después de la Guerra Fría. Eso, muy bien, Gabriel. Después de la Guerra Fría, otra vez se va a llamar Rusia. ¿Cuándo pierde su nombre? ¿Sí? Hasta 1922. Muy bien. Ok, voy a hacer preguntas antes de irnos, ¿ya? Eso creo que estamos a un minuto de despedirnos, pero vamos haciendo algunas preguntas, ¿ya? Esta es sencilla. ¿De qué año a qué año va a gobernar Lenin? A ver. De 1917 a 1924. 23, ¿ya? De 1917 a 1923. ¿Cuál era cómo te digo yo? ¿Cuál era el modelo político que planteaba Lenin para el éxito económico de Rusia? ¿Cuál era el modelo político? Ya pues, tanto hemos hablado de esto, a ver. El marxismo. No. El comunismo. Ah, ya, el comunismo, ya no se van a olvidar el comunismo. ¿Qué es el comunismo? Todos trabajan para todos. Eso es el trabajo de todos para repartir las ganancias entre todos. ¿Contra quién está el comunismo? ¿Contra qué modelo? ¿Cuál es el modelo de Estados Unidos, pues? Capitalismo. Eso, el comunismo está contra el capitalismo, ¿ya?
Muy bien, jóvenes. Espero que hayan podido comprender esto, ¿ok? De la Revolución Rusa. Mañana vamos a preguntar al ingreso de la clase algunas preguntas de esto para que ustedes vayan respondiendo. Voy a poner enseguida esto al Classroom también, ¿ya? Y de esa forma vamos a ir informándonos ya de este contenido, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Han entendido? Ni entienden ni dicen nada. Ya. David, dime, Gabriel. Profe, te quería hacer una pregunta, profe, en un banco de preguntas a partir de lo que es la guerra mundial. Profe, ¿dónde ha sido asesinado el archiduque de Francisco Fernando? El archiduque Francisco Fernando fue asesinado en Serbia. Serbia. Bueno, Sí. profe, la otra licenciada me ha dicho que es en Bosnia. Bueno, en su respuesta es correcta, está Bosnia. Era en Bosnia, pero era en la localidad de Serbia, Sarajevo. Lo ha matado Mano Negra. Gabrielio Príncipe, que trabajaba para la Mano Negra. Eso, muy bien. ¿Ya? Porque justamente le estaba yendo a Serbia a resolver el problema que tenían, pues, el Imperio Austrohúngaro por los territorios, ¿no? Y ahí es donde lo han asesinado. ¿Ya? Ok, ¿alguna duda más? No, profe, está bien. Profe, Dime. licenciado, quería preguntarle sobre el tema de los avanzados, porque esta es mi primera clase que estoy pasando con ustedes, entonces me gustaría saber qué cantidad es lo que han avanzado.